En una cena familiar, mi abuela me preguntó, ¿es suficiente el dinero que te envío todos los meses? Yo respondí, ¿qué dinero? Todos se giraron hacia mis padres, quienes se congelaron. La voz tranquila de mi abuela exigió respuestas, y lo que se desveló a continuación destrozó a la familia. Soy Alex, tengo 21 años, y en la fiesta del 75 cumpleaños de mi abuela, delante de toda mi familia, me hizo una pregunta que encendió una tormenta y quemó nuestras vidas hasta los cimientos. Antes de contarte cómo descubrí una red de mentiras tan oscura que casi me destruye, déjame saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. El aire en el comedor de mi abuela Margaret estaba denso, impregnado del rico aroma sabroso de la carne asada y del dulce olor a canela del pastel de manzana que se enfriaba en la encimera. Era una tarde de otoño perfecta. Afuera, las hojas se teñían de brillantes tonos rojos y dorados. Dentro, la casa estaba llena de calidez y risas. Era su 75 cumpleaños, un hito importante, y toda la familia se había reunido. Mi tío James era el centro de atención en un extremo de la mesa, contando una historia ruidosa y sonora, mientras mi tía Katy escuchaba con un deleite depredador, siempre buscando un nuevo chisme. Mis primos reían, con los rostros brillantes y despreocupados. Por un instante fugaz, mientras veía a mi padre, Robert, reírse de una de las bromas de mi tío y a mi madre, Elizabeth, sonreír esa sonrisa perfecta, me permití sentir una sensación de paz. Casi parecíamos normales, felices, el tipo de familia que ves en una película de acción de gracias. Yo estaba sentado en silencio, un fantasma en la fiesta, tratando de absorber algo de esa calidez. Esos momentos eran un lujo que no podía permitirme. Mi vida era un acto frenético de malabarismo, clases, estudio y 2 trabajos a tiempo parcial que me agotaban y apenas pagaban mi matrícula y mi apartamento barato. Pero por la abuela Margaret, siempre aparecería. Movería montañas por ella. Era el sol alrededor del cual orbitaba nuestro planeta familiar. A los 75 años, era más perspicaz que personas de la mitad de su edad, con ojos inteligentes que parecían ver a través de ti. Me miró desde el otro lado de la mesa y me dio una sonrisa genuina y cálida. Era una sonrisa de puro afecto, una sonrisa que me hacía sentir visto, algo que no sentía de mis propios padres desde hacía años. Esperó un momento de pausa en la conversación, luego su voz, clara y fuerte, interrumpió el murmullo restante. La habitación se quedó en silencio al instante, todos la respetaban. Alex querido, dijo, con su atención puesta completamente en mí, he estado queriendo preguntarte y siempre se me olvida. ¿Es suficiente el dinero que te envío todos los meses? Sé que la universidad es muy cara hoy en día. Si necesitas más para tus libros o el alquiler, debes decírmelo. El tenedor en mi mano dejó de moverse. Se quedó a mitad de camino hacia mi boca, cargado de puré de patatas. El mundo pareció detenerse. Una docena de pares de ojos se giraron en mi dirección. Mi cerebro luchaba por procesar sus palabras. ¿$1.500? ¿Todos los meses? Eso era más dinero del que yo ganaba en 2 meses de trabajo agotador. Podría pagar mi alquiler, comprar todos mis libros de texto y quizás incluso arreglar la pantalla rota de mi teléfono con esa cantidad de dinero. Una risa corta y confusa se me escapó antes de que pudiera detenerla. Sonó fuerte en la habitación repentinamente silenciosa. ¿Qué dinero, abuela? Silencio. Esto no era solo una pausa en la conversación, esto era un vacío pesado y asfixiante. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Las risas, la calidez, la felicidad, todo se evaporó en un instante. Miré alrededor de la mesa. Nadie me miraba ya. Todas las personas, mi tío, mi tía, mis primos, estaban mirando a mis padres. El rostro de mi madre era una máscara horrible de alegría congelada. Su sonrisa seguía ahí, pero era frágil, grotesca, como una muñeca de porcelana que estaba a punto de romperse. La mandíbula de mi padre se había relajado, su rostro ceniciento. Miraba su plato como si contuviera los secretos del universo. Y mi hermano mayor, Ryan, el niño de oro, el centro de su universo, tenía un músculo temblando violentamente en la mejilla. El retrato familiar perfecto acababa de ser hecho añicos. La cálida expresión de la abuela Margaret se había ido, reemplazada por una mirada de fría y dura claridad. No necesitaba levantar la voz, la silenciosa amenaza en su tono era más aterradora que cualquier grito.
Elizabeth, Robert, expliquen. Para comprender la profundidad de esa sola palabra, expliquen, tienes que entender el mundo que mis padres habían construido. No era solo una mentira sobre dinero, era una mentira sobre todo. El silencio en esa habitación no era nuevo. Era el mismo silencio que había recibido cada una de mis pequeñas victorias, el mismo silencio que había respondido a cada uno de mis silenciosos gritos de ayuda. Era un silencio construido ladrillo a ladrillo durante 21 años. Déjame pintarte un cuadro más claro de mi vida. Un martes típico para mí comenzaba a las 6 de la mañana. Me arrastraba fuera de la cama en mi apartamento estrecho y frío y me dirigía a mi primer trabajo en la biblioteca del campus. Durante 2 horas, colocaba libros en las estanterías, el zumbido tranquilo de la biblioteca en marcado contraste con el ritmo frenético de mi vida. Luego, clases hasta las 3 de la tarde. Después de clase, no iba a una cafetería con amigos. Iba a mi segundo trabajo en un grasiento restaurante del centro, donde servía mesas hasta el turno de cierre a las 11 de la noche. Recuerdo una noche vívidamente. Un grupo de clientes ruidosos habían dejado un desastre. Ketchup embarrado en la mesa, refresco derramado en el suelo. Mi gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado S, simplemente lo señaló y gruñó. Mientras yo estaba de rodillas limpiando el desastre pegajoso, mi teléfono vibró. Era una foto del feed de Instagram de mi hermano Ryan. Él y su prometida, Melissa, estaban en un elegante bar en la azotea, chocando copas de cóctel, con las luces de la ciudad brillando detrás de ellos. La leyenda decía, viviendo la buena vida. Sentí un sabor amargo subir por mi garganta. Terminé de limpiar, con las manos en carne viva, la espalda dolorida, y me fui a casa con $23 de propina. Esa era mi buena vida. La vida de mi hermano era otra historia, escrita por otro autor. A los ojos de mis padres, él era el protagonista de la épica de nuestra familia. Yo era una nota a pie de página. Le financiaban su apartamento en el centro con vistas, le pagaban el coche y le daban dinero en efectivo siempre que lo necesitaba. Lo llamaban invertir en su futuro. Mi lucha, mi agotamiento, mi constante ansiedad por pagar el alquiler, eso se llamaba construir carácter. Como si el sufrimiento fuera una virtud. La injusticia era una compañera constante, un sordo punzante de resentimiento que llevaba conmigo a todas partes. Pero el verdadero veneno en el pozo de nuestra familia provenía de una promesa que había sido mi única fuente de esperanza. Tenía 18 años, estaba en el mismo comedor, sosteniendo mi carta de aceptación universitaria. Me había graduado como el mejor de mi promoción, había ganado una pequeña beca académica y estaba muy orgulloso. Pensé que ellos también lo estarían. Mis padres me ofrecieron un rápido, buen trabajo, hijo, antes de centrar toda su atención en Ryan, que explicaba con entusiasmo su nueva idea de comenzar un podcast sobre cerveza artesanal. Sentí que me encogía, volviéndome invisible una vez más. Pero la abuela Margaret me vio. Siempre me vio. Me llevó a la cocina, lejos de los demás, y me quitó la carta de las manos. La leyó, con los ojos brillantes de orgullo genuino. Alexander, esto es maravilloso, dijo, con la voz llena de calidez. Me puso las manos en los hombros y me miró directamente a los ojos. Tienes fuego dentro, una mente brillante. Nunca dejes que ellos, o nadie más, disminuyan eso. ¿Me oyes? Asentí, con un nudo en la garganta. Bien, dijo, dándome un fuerte abrazo. Ahora, escúchame bien. Tu único trabajo es ir a esa universidad y aprender. Concéntrate en tus estudios. No te atrevas a preocuparte por el dinero. Yo me voy a encargar de ti. Te enviaré una asignación todos los meses, más que suficiente para lo que necesites. Esta es mi inversión, y tú eres la mejor inversión que podría hacer jamás. Lloré allí mismo en su cocina. Lloré de alivio y gratitud. Su promesa no era solo sobre dinero, era validación. Era la prueba de que alguien en mi familia creía en mí. Esa promesa se convirtió en mi ancla. Así que, cuando empecé la universidad y semana tras semana, mes tras mes, pasaban sin dinero, la confusión era agonizante. ¿Se olvidó? ¿Se me pasó algo? ¿A fin de cuentas no era digno de la inversión? La vergüenza y el miedo a parecer desagradecido me mantuvieron en silencio. Me dije a mí mismo que podía con ello.
Conseguí un trabajo. Luego, cuando eso no fue suficiente, conseguí un segundo. Construí mi vida en torno a construir carácter. Unos 6 meses después de mi primer año, choqué contra una pared. Estaba suspendiendo una asignatura, estaba constantemente enfermo y estaba a punto de abandonar. Estaba desesperado. Finalmente, reuní el coraje para preguntarle a mi madre sobre el dinero. La encontré en la cocina, arreglando un ramo de lirios de aspecto caro. Estaba tarareando. Me aclaré la garganta. Oye, mamá, ¿puedo hacerte una pregunta rápida? Su tarareo se detuvo. Se giró, su sonrisa educada pero distante. Claro, querido. Es solo, La abuela alguna vez mencionó algo sobre, ya sabes, ayudarme con mis gastos universitarios. Intenté sonar casual, como si no fuera gran cosa. Su educada sonrisa se tensó. ¿Qué quieres decir? Bueno, hace un tiempo, dijo que quizás enviaría algo de dinero para ayudar, y solo me preguntaba si quizás los cheques se enviaron aquí por error o algo así. Su risa fue un sonido áspero y feo. Alexander, tienes 21 años. ¿En serio me estás preguntando por una asignación? Tu hermano está ahí fuera haciendo una vida por sí mismo, siendo independiente, ¿y tú estás aquí pidiendo limosna? Pensé que te habíamos criado para ser más autosuficiente que eso. Cada palabra era un dardo cuidadosamente dirigido, diseñado para hacerme sentir pequeño y avergonzado. Pero, mamá, tartamudeé, la injusticia me sonrojó el rostro. Ryan vive en un apartamento que tú pagas. Conduce un coche que tú le compraste. La abuela me prometió. Su rostro se volvió de piedra. No te atrevas a hablarme en ese tono, espetó, con la voz fría. Y no seas tan egoísta. Tenemos muchos gastos. Tu hermano necesita nuestro apoyo ahora mismo. Está bajo mucha presión. La familia ayuda a la familia, Alex. ¿Por qué es tan difícil para ti entender eso? Deberías estar agradecido de tener la oportunidad de ir a la universidad. Aprende a valerte por ti mismo. Eso construye carácter. Ahí estaba de nuevo, carácter. Era su justificación para todo. Me quedé allí, con la garganta cerrada, las mentiras succionando todo el aire de la habitación. No solo había robado el dinero, había robado la promesa, la validación, lo único que me había mantenido en pie. Y lo había retorcido en una lección sobre mi propio egoísmo. Nunca volví a preguntar. Simplemente me retraí más en mí mismo, trabajé más duro y dejé que la traición se endureciera en un nudo permanente en el estómago. Mi primo Tyler fue el único que pareció entender. Durante nuestras videollamadas nocturnas, veía las ojeras bajo mis ojos. Tío, pareces un zombi, decía. Déjame adivinar, los padres reales están bañando al príncipe Ryan en oro mientras tú vuelves a comer ramen. Su franqueza era un extraño consuelo, demostraba que no estaba loco. Ahora, de vuelta en ese comedor silencioso, el nudo en mi estómago finalmente se estaba deshaciendo. El veneno estaba saliendo. Mi padre Robert fue el primero en hablar, con la voz fina y chirriante. Ahora, Margaret, no es lo que piensas. Fue un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de la abuela era peligrosamente baja. Sí, intervino mi madre, con la voz anormalmente brillante. Solo estábamos guardando el dinero para él, para su seguridad. Íbamos a dárselo en un pago único cuando se graduara, como una sorpresa. La mentira era tan audaz, tan insultante, que casi me río. La abuela no se rió. Una sorpresa, repitió secamente. ¿Estaban guardando $54.000 de su hijo que ha estado trabajando a destajo durante 3 años? Como una sorpresa. Bueno, cuando lo pones así. Tartamudeó mi padre. La verdad es que Ryan necesitaba nuestra ayuda. Tuvo una situación difícil. Un mal momento, añadió rápidamente mi madre. Un mal momento temporal. Ya está todo arreglado. Arreglado. Habían robado mi futuro, y lo llamaban arreglado. Miré a mi hermano. No me miraba con remordimiento. Me miraba con pura molestia, como si mi misma existencia fuera un inconveniente que había provocado este incómodo momento. Y supe,
Con una claridad que atravesó todas las mentiras y la confusión, supe que esto estaba lejos de haber terminado. Esto era solo el principio. La explicación de mis padres era tan endeble que resultaba insultante. ¿Guardándolo? ¿Una sorpresa? Estaban lanzando palabras a un incendio, esperando que se apagara. La abuela Margaret, una mujer que detectaba una mentira a kilómetros de distancia, no se dejó engañar. Su mirada era como un rayo láser, fija en mi padre. Robert, fuiste oficial de préstamos durante 30 años. Sabes la diferencia entre guardar y robar. Así que, dejemos los juegos. ¿Qué tipo de mal momento requiere que desvíes sistemáticamente más de $50.000 de tu otro hijo? Mi padre se estremeció como si le hubieran pegado. Fue una oportunidad de inversión, Margaret murmuró, negándose a mirarla a los ojos. Algo seguro. Simplemente, se fue al traste. Una inversión, repitió la abuela, su voz goteando sarcasmo. ¿Y tú, Elizabeth, seguiste con esta inversión? Mi madre, siempre la defensora leal de su niño de oro, se infló de indignación. Estábamos ayudando a nuestro hijo. Es lo que hacen los padres. Estábamos tan preocupados por él. Estaba bajo una tremenda presión. No podíamos dejar que fracasara. Su voz temblaba con justicia fabricada. Entonces dejaste que Alex fracasara en su lugar. La pregunta de la abuela fue tranquila, pero aterrizó con la fuerza de un golpe físico. Mi madre no tuvo respuesta para eso. No pude permanecer en silencio por más tiempo. Mi propia voz, ronca y cruda, intervino. ¿Qué tipo de inversión, Ryan?, pregunté, mirando directamente a mi hermano. ¿Cuál fue esta, cosa segura, que valía todo mi fondo universitario? Ryan, que había estado mirando con mal humor su tenedor, finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban fríos, desprovistos de cualquier remordimiento. Soltó una risa corta y despectiva. Oh, por favor, Alex. No lo entenderías. Implica riesgo, estrategia. Es un poco más complicado que ordenar libros o voltear hamburguesas. El insulto, tan casual, tan cruel, fue la gota que colmó el vaso. Los años de ser ignorado, de ser la nota a pie de página de la familia, de que me dijeran que mis luchas eran por mi propio bien mientras sus fracasos eran mimados, todo se encendió en un solo punto de rabia pura y clarificadora. En ese momento, lo entendí completamente. Eran incapaces de sentir vergüenza. Nunca creerían que habían hecho algo malo. En su retorcido modo de ver el mundo, Ryan tenía derecho a mi futuro, y yo era egoísta por cuestionarlo. Y una certeza oscura y fría se instaló en mi interior, esto era más grande que solo el dinero. La historia no cuadraba. Había una desesperación en sus mentiras que sugería algo más podrido bajo la superficie. Mientras mi mundo interior implosionaba, vi otro drama desarrollándose por el rabillo del ojo. La prometida de Ryan, Melissa, había sido una estatua durante todo el intercambio. Su rostro estaba pálido, sus nudillos blancos alrededor del tallo de su copa de vino. Miraba a Ryan, y su expresión no era de apoyo. Era de fría furia. La forma en que lo miraba, era la mirada de una mujer que acababa de darse cuenta de que la habían tomado por tonta. Cuando Ryan me hizo su comentario condescendiente, fue como si un interruptor se hubiera activado dentro de ella. Se levantó tan bruscamente que su silla raspó ruidosamente contra el suelo, haciendo que todos dieran un respingo. Ryan dijo, con la voz peligrosamente tranquila y tensa, necesito hablar contigo ahora. En el pasillo. No era una petición, era una orden. Mi tía Katy se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos por el deleite chismoso. Ryan parecía irritado, pero se levantó y siguió a Melissa fuera del comedor. Un silencio incómodo y tenso descendió una vez más. Nos sentamos allí, fingiendo no escuchar los susurros enfadados y siseantes que venían de la entrada. La acústica de la vieja casa era implacable. ¿Me mentiste desde el principio? Cada centavo. ¿Dónde está, Ryan? Ese era el anillo de mi madre. ¿Cómo pudiste? La discusión culminó en un sonido de bofetada fuerte y distintivo que resonó por el pasillo. Todos en el comedor se estremecieron. Un momento después, la pesada puerta principal se cerró de golpe con una finalidad estremecedora.
Ryan reapareció en la entrada, solo. Una huella de mano roja brillante comenzaba a florecer en su mejilla, un marcado contraste con su piel pálida. Parecía completamente derrotado, pero su configuración predeterminada era la culpa, no el remordimiento. Mi madre corrió a su lado, mimándolo como si fuera un niño. Ryan, cariño, ¿qué pasó? ¿Dónde está Melissa? Se fue, murmuró, finalmente levantando la vista y mirando directamente hacia mí. ¿Se fue? ¿Ahora eres feliz, Alex? Tú y tu gran drama. Tenías que arruinarlo todo. ¿Me estaba culpando a mí? ¿Después de todo? Todavía estaba retorciendo la narrativa para convertirme en el villano. Era asombroso en su audacia. Pero mi atención no estaba en su patético intento de desviar. Mis ojos estaban fijos en el suelo de la entrada. En su furiosa salida, un pequeño trozo de papel blanco había salido volando del bolso de Melissa. Había aterrizado, inadvertido por nadie más, al borde de la alfombra persa. Incluso desde el otro lado de la habitación, pude reconocer el llamativo logo dorado, Golden Gemstone Emporium. Mi corazón comenzó a latir, un ritmo frenético y pesado contra mis costillas. El anillo de mi madre. El recibo de la casa de empeño. Todo encajó en su lugar con una certeza nauseabunda. Los últimos vestigios de mi miedo y vacilación se quemaron, reemplazados por una determinación fría y dura. Me levanté de la mesa. Todos los ojos de la habitación se giraron de nuevo hacia mí. No miré a mis padres ni a mi hermano. Miré a la única persona que merecía la verdad. Abuela, dije, mi voz temblaba casi imperceptiblemente, pero llena de una fuerza nueva y desconocida. Por favor, no dejes que nadie se vaya. Necesito un minuto. Creo que hay algunas inversiones, más de las que necesitas saber. Ya no era el niño asustado. Ya no era la víctima. Era yo quien tenía la llave de la siguiente puerta cerrada, y estaba a punto de abrirla de par en par. Di la espalda a sus rostros sorprendidos, caminé deliberadamente hacia el pasillo y me agaché para recoger el recibo de empeño. Mi mano estaba firme ahora. La verdad era mi arma, y finalmente estaba listo para usarla. Caminé por el pasillo hasta el pequeño baño de visitas de color azul pálido, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Necesitaba un santuario, un momento de silencio para que el rugido en mis oídos disminuyera. Apoyé la frente contra la fría madera de la puerta, tomando una respiración profunda y entrecortada. Las voces apagadas del comedor eran un zumbido caótico, el sonido de un nido de avispas que acababa de patear. Mis manos, que habían estado tan firmes un momento antes, ahora temblaban mientras desdoblaba el recibo de empeño. Las palabras clínicas, escritas a máquina, se sintieron como un puñetazo en el estómago. Artículo, anillo de compromiso solitario de diamante de 1.5 quilates, certificado GIA. Pago, $2.000. $2.000. Había vendido su futuro con Melissa por $2.000. La desesperación absoluta era asombrosa. Esto no era un mal momento, esto era un incendio de 5 alarmas, y mis padres eran los que sostenían las garrafas de gasolina. Mi primer impulso fue la rabia pura. Quería volver corriendo, meterle este trozo de papel en la cara a Ryan y verlo retorcerse. Pero sabía exactamente lo que pasaría, más mentiras, más negaciones. Mi madre inventaría alguna historia elaborada sobre el anillo que necesitaba reparaciones. Mi padre se quedaría mirando sus zapatos. Eran expertos en desviar, en crear un campo de distorsión de la realidad alrededor de Ryan. Necesitaba más que un recibo de empeño. Necesitaba algo a prueba de balas, algo de lo que ni siquiera ellos pudieran salir mintiendo. Y sabía dónde encontrarlo, el antiguo dormitorio de Ryan arriba. Se estaba quedando allí el fin de semana, y la habitación era un monumento perfecto a su desarrollo detenido. Era un lugar donde los secretos podían pudrirse. Tomé otra respiración profunda, abrí la puerta con llave y me escabullí. La familia seguía en un estado de desorden, nadie me notó mientras pasaba por el comedor y me dirigía a la gran escalera curva. Cada paso que daba se sentía pesado, deliberado. Ya no era un invitado en esta casa, era un fantasma, acechando las escenas de un crimen, buscando justicia. El pasillo de arriba estaba oscuro y silencioso. La puerta de Ryan estaba al final. La empujé para abrirla,
emitió un suave crujido. Me deslicé dentro, con el corazón latiendo, y la cerré suavemente detrás de mí. El aire de la habitación estaba viciado, una mezcla de ropa sin lavar y colonia barata. La ropa estaba esparcida por el suelo, una bolsa de patatas a medio comer estaba en el escritorio. Esta no era la habitación de un hombre con oportunidades de inversión, era la guarida de un adolescente. Mis ojos escanearon la habitación, buscando algo fuera de lugar. ¿Dónde esconde una persona sus secretos más oscuros? Empecé por el escritorio, rebuscando entre correo basura y viejos libros universitarios. Nada. Me arrodillé y miré debajo de la cama, mis manos barriendo un universo de pelusas y encontrando solo un mando a distancia perdido hace mucho tiempo. La frustración comenzó a instalarse. ¿Me equivocaba? ¿Era una búsqueda inútil? Estaba a punto de irme cuando oí pasos en el pasillo. Se me heló la sangre. Di un salto hacia atrás y me apreté entre la cama y la pared, con el corazón latiendo contra mis costillas. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta. Pude ver la sombra de los pies bajo la rendija. Pasó un momento, una eternidad, luego los pasos continuaron. Probablemente era uno de mis primos yendo al baño. Solté una respiración que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo, mi cuerpo temblaba de adrenalina. Esta era mi única oportunidad. Tenía que encontrarlo. Mi mirada cayó sobre el armario. Era un viejo armario empotrado, abarrotado de cosas que Ryan no había tocado en años. En la estantería alta, empujada al fondo de la esquina, había una vieja caja de zapatos Nike. Estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, pareciendo una reliquia olvidada en una habitación llena de caos. Su estado de abandono la convertía en el objeto más sospechoso allí. Arrastré la silla del escritorio de Ryan, las patas raspando el suelo de madera. Me subí a ella, con el equilibrio precario, y alcancé la caja. La bajé, una nube de polvo explotó a mi alrededor, haciéndome estornudar. Llevé la caja de vuelta a la cama y me senté, el pulso latiendo en mis oídos. Levanté la tapa. No había zapatos. Estaba llena de papeles, un caos de ellos, atados por una gruesa y quebradiza goma elástica. Con dedos temblorosos, quité la goma elástica. Se rompió y se desintegró en mi mano. Las primeras páginas eran lo que podría haber esperado, facturas de tarjetas de crédito vencidas con saldos aterradores, avisos finales de compañías telefónicas, todo a nombre de Ryan. Era malo, pero no era la pistola humeante. Cavé más profundo, y entonces lo encontré. La cosa que cambió todo. Era una gruesa carpeta de cartas, todas de la misma empresa, Bestshore Capital Solutions. El nombre sonaba vagamente siniestro. Las cartas mismas estaban escritas en fuentes agresivas y negritas, último aviso antes de acción legal, pago inmediato requerido para evitar embargo de salario. Estos no eran recordatorios amistosos, eran amenazas de un cobrador de deudas, un prestamista con membrete. Pero esa no fue la parte que me hizo temblar la vista. Fue el nombre y la dirección en la parte superior de la página. La dirección era la de mi destartalada habitación de residencia de primer año, una dirección en la que no había vivido en más de 2 años. Y el nombre bajo el que estaba el préstamo, el nombre al que amenazaban con demandar y arruinar, no era Ryan. Era Alex. No podía respirar. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Barajé frenéticamente los papeles. Todo estaba allí, un acuerdo de préstamo por $25.000, tomado usando mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de seguro social, información que él podría haber robado fácilmente de los antiguos archivos fiscales de nuestros padres. Había avisos de impago, cartas que añadían intereses y tarifas astronómicas. La cantidad total adeudada era ahora de más de $40.000. Esto no era solo robar el regalo de mi abuela. Esto era una violación profunda y devastadora. Me había robado la identidad. Había tomado mi buen nombre, lo único que realmente poseía, y lo había arrastrado por el barro, cargándome con una deuda paralizante que podría destruir mi crédito, mi futuro, mi capacidad para obtener un préstamo de coche o una hipoteca. Había cometido un delito grave contra mí, su propio hermano. ¿Y mis padres? ¿Lo sabían? ¿Era este el mal momento que estaban tan desesperados por encubrir? La idea fue un golpe físico.
Los $54.000 no eran para una inversión fallida, era dinero para silenciar. Era para pagar a los prestamistas antes de que vinieran por mí. La rabia que sentí antes era una vela parpadeante comparada con este infierno. Esto fue calculado. Esto fue a sangre fría. Fue la traición definitiva. Mi temblor se detuvo. Una claridad escalofriante y afilada me invadió. El tiempo del miedo había terminado. El tiempo del dolor había terminado. Era hora de justicia. Recogí el recibo de empeño y la pila de cartas incriminatorias. Las ordené en una pila limpia y condenatoria. Ya no era una víctima, encogida en las sombras. Era el fiscal, y tenía todas las pruebas en mis manos. Salí de la habitación, mis pasos pesados y seguros sobre el viejo suelo de madera. No volví al comedor. Caminé directamente hacia la puerta cerrada del estudio de mi abuela. Sabía que estaría allí, era su santuario. Llamé 2 veces, un sonido firme y decidido. Estaba listo. Estaba a punto de detonar la bomba y arrasar a toda mi familia. La abuela Margaret estaba en su estudio, tal como había pensado. La puerta no estaba cerrada. Estaba sentada en su gran sillón de cuero verde, no leyendo, sino mirando fijamente por la ventana al jardín, ahora envuelto en la oscuridad. Una taza de té a medio terminar yacía fría en el posavasos a su lado. La formidable matriarca del comedor se había ido. En su lugar había una mujer que parecía cansada, derrotada y profundamente triste. Parecía todos sus 75 años. Se giró al entrar, sus ojos interrogantes, nublados por un dolor cansado. No ofrecí un saludo. No tenía palabras. En cambio, caminé hacia el magnífico escritorio de caoba que había estado en nuestra familia durante generaciones, y bajo el cálido y enfocado brillo de la lámpara verde de banquero, extendí mi evidencia, pieza por pieza condenatoria. Primero, el recibo de empeño del anillo de Melissa. Luego, la pila de cartas de Bestsore Capital Solutions. Tomé la carta superior, la que decía último aviso en grandes letras rojas, y la coloqué directamente frente a ella, girándola para que pudiera leerla. Este es el mal momento, abuela, dije, mi voz era tranquila, desprovista de emoción. Era más fría y dura de lo que nunca la había oído antes. Esta es la mala inversión, de Ryan. Se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la confusión. Recogió la carta, sus famosas manos firmes temblaban casi imperceptiblemente. Sus ojos, tan agudos como siempre, escanearon la página. Observé su rostro mientras procesaba la información. Vi cómo la confusión se transformaba en incredulidad, y la incredulidad se convertía en un horror naciente y nauseabundo. Leyó la cantidad del préstamo. Leyó las amenazas de acción legal. Y luego sus ojos se posaron en el nombre en la parte superior de la página. Alex susurró, su voz un fantasma de sonido. Me miró, sus ojos muy abiertos con una terrible comprensión. ¿Qué es esto? Es un préstamo, dije secamente. Un préstamo que tomó hace 2 años usando mi nombre, mi identidad. Me miró, luego volvió a mirar la carta, como si no pudiera conciliar las dos realidades. Recogió la siguiente carta, y la siguiente, sus movimientos se volvieron más rápidos, más frenéticos. Vio los avisos de impago. Vio el interés creciente. Vio mi nombre, una y otra vez, atado a esta pesadilla financiera. Cuando finalmente volvió a mirarme, su rostro era una máscara de piedra. La tristeza se había ido. El cansancio se había ido. La rabia había regresado, pero era un tipo de rabia nuevo y aterrador. No era la rabia caliente e impulsiva de haber sido engañada. Era la furia fría, densa y absoluta de una reina que ha descubierto traición en su propia corte. Acababa de ver, en blanco y negro, que sus propios hijos no solo habían mentido y facilitado, sino que habían sido cómplices de un crimen cometido por un nieto contra el otro. Te robó la identidad, afirmó. No era una pregunta, era el veredicto. Simplemente asentí, la garganta demasiado apretada para formar palabras. Se levantó de su silla. Se puso más alta, su columna vertebral recta como una vara, la fuerza completa de su formidable personalidad regresando como un tsunami. Todos los rastros de la mujer mayor y cansada se habían ido. No se saldrán con la suya, dijo, con la voz como hielo.
Esto termina esta noche. Me miró entonces, una mirada larga y penetrante. Sus ojos tenían un destello de algo, ¿era una disculpa? ¿Arrepentimiento? ¿Estás listo para esto, Alexander?, preguntó. Sí, estoy, respondí, y la fuerza en mi propia voz me sorprendió. Bien, dijo, dando un solo asentimiento brusco. Me puso una mano en el hombro, un gesto de solidaridad, de alianza. Terminemos con esto. Salimos del estudio juntos, lado a lado. Fue un cambio de paradigma. Ya no era el nieto olvidado, el saco de boxeo de la familia. Era su aliado. Éramos dos soldados marchando a la batalla, y por primera vez en mi vida, no estaba luchando solo. Cuando regresamos al comedor, la energía caótica se disipó inmediatamente. La familia se quedó en silencio, sus argumentos muriendo en sus gargantas. Vieron la mirada en el rostro de mi abuela y supieron que el juicio final estaba cerca. La abuela Margaret no regresó a su asiento. Se quedó de pie a la cabecera de la mesa, una figura imponente y regia. Ryan, comenzó, su voz engañosamente tranquila. Esta noche, has menospreciado a tu hermano diciendo que no entendía el mundo del riesgo. Quizás podrías iluminarnos. Explícanos este riesgo, punto. Tomó la carta superior de mi mano y la sostuvo para que todos la vieran. Este es un aviso legal de una empresa llamada Bestshore Capital Solutions. Parece que tienen la impresión de que Alex les debe más de $40.000. Como es la primera vez que alguno de nosotros se entera, me encantaría que lo aclararas. La cara de Ryan se puso blanca como el papel. Lanzó una mirada desesperada y de pánico a nuestra madre, sus ojos rogándole que lo salvara. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó. No sabes, dijo la abuela, su voz peligrosamente suave. Luego levantó el recibo de empeño. ¿Y qué hay de esto? Un recibo de empeño por un anillo de diamante de 1,5 kilos. ¿El anillo de Melissa, supongo? Parece que tus riesgos comerciales ahora se extienden a robarle a la mujer que dices amar. Mi madre Elizabeth finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, con las manos apoyadas en la mesa. Margaret, ya basta. Este es un asunto familiar privado. ¿No puedes simplemente ventilar nuestros trapos sucios así? ¿Un asunto familiar? La voz de la abuela estalló por toda la habitación, haciendo que todos se estremecieran. Mi nieto usa el nombre de su hermano para cometer fraude de identidad, y tienes la audacia de llamarlo un asunto familiar. Mi propio hijo y su esposa me mienten a la cara durante años, robando dinero que destiné a su hijo que se esfuerza, y lo llamas un asunto familiar. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que decidieron proteger a un criminal en lugar de a su propio hijo inocente. Señaló con un dedo tembloroso y acusador hacia mí. Este chico que no ha hecho más que esforzarse al máximo para pagarse una educación mientras ustedes entregaban su futuro, su propio nombre, a un ladrón común. La palabra criminal resonó en la habitación silenciosa. Mi padre Robert emitió un sonido de asfixia y se enterró el rostro entre las manos. La abuela Margaret tomó una respiración profunda y temblorosa, recuperando su fría compostura. Robert, Elizabeth, a partir de este momento, están desheredados. Su apoyo financiero para Ryan ha terminado. Hasta el último centavo que le robaron a Alex le será reembolsado, con intereses, de sus ahorros y cuentas de jubilación. Yo supervisaré personalmente la transferencia mañana. Hizo una pausa, dejando que la brutal finalidad de sus palabras surtiera efecto. Luego, asestó el golpe de gracia. Y mañana por la mañana anunció, su mirada recorriendo los restos de su familia, estaré al teléfono con mi abogado, Liam. Estoy programando una cita de emergencia para reestructurar completamente mi testamento y todos mis fondos fiduciarios. La casa, las acciones, la herencia, todo. Sus ojos, ahora completamente desprovistos de cualquier calidez familiar, se posaron en mis padres. Debo asegurar que mi legado, todo por lo que Henry y yo hemos trabajado, vaya a alguien con integridad. Alguien digno de confianza. No tuvo que decir mi nombre. Todos en esa habitación lo sabían. Las placas tectónicas de nuestra familia acababan de moverse violenta e irrevocablemente. Ya no era el marginado, era el que quedaba en pie.
La base de mentiras y derechos sobre la que mis padres y Ryan habían construido su mundo acababa de ser tragada por la tierra. Mi madre miró fijamente, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez, sin que saliera sonido alguno. Mi padre sollozaba suavemente entre las manos. ¿Y Ryan? Ryan finalmente me miró. Ya no había arrogancia, ni condescendencia, solo una mirada de odio puro y venenoso. La mirada de un rey destronado mirando al campesino que le había quitado la corona. En sus ojos, vi una promesa, esto no había terminado. El silencio que siguió al decreto de mi abuela fue el más profundo de la noche. Fue el silencio de la devastación total, la inquietante calma después de que un rayo ha partido un viejo árbol en dos. Casi podías escuchar los frenéticos cálculos corriendo por la mente de todos mientras intentaban comprender el nuevo paisaje de nuestra familia. El poder se había desplazado completa y brutalmente. Y en ese vacío, fue mi tío James quien vio una oportunidad. Siempre había cultivado un aire de superioridad, el hermano exitoso y estable que miraba con desprecio la vida caótica de mi padre. Sacó pecho, se alisó la corbata ya perfecta y adoptó un tono de simpatía grave y condescendiente. Bueno, Robert dijo, moviendo lentamente la cabeza, como si estuviera abrumado por la necedad de mi padre. Parece que las cosas finalmente han llegado a su fin. Te he advertido durante años que tu incapacidad para inculcar disciplina a Ryan llevaría a la ruina. Un hombre debe aprender las consecuencias de sus acciones. Estaba tratando de posicionarse como el sabio consejero de la abuela, de subirse al lado ganador de los restos. Era un buitre dando vueltas, listo para picotear los huesos. Pero había cometido un error de cálculo fatal. Un animal acorralado y herido es el más peligroso de todos. Mi padre Robert, que había pasado toda una vida siendo pasivo, débil y complaciente, finalmente estalló. Levantó la cabeza de las manos, el rostro un desastre de lágrimas y mocos, los ojos inyectados en sangre y salvajes. Miró a su hermano, no con vergüenza, sino con toda una vida de resentimiento hirviente. Disciplina, escupió, la palabra cargada de veneno. ¿Quieres quedarte ahí parado y darme lecciones sobre las consecuencias, James? Ahora, Robert, este no es el momento, comenzó mi tío, levantando una mano para calmar. No. No puedes hacer eso, rugió mi padre, golpeando el puño en la mesa, haciendo saltar los cubiertos. No puedes pretender que eres mejor que yo. ¿Crees que soy el único con secretos? Soltó una risa áspera y ladrante. ¿Quieres hablar de malas inversiones? ¿Por qué no le cuentas a todo el mundo lo de la primavera pasada? ¿Por qué no les cuentas cómo viniste arrastrándote a casa de mamá, rogando de rodillas por $100,000 para salvar tu, tan exitosa empresa, de la bancarrota después de que tu genial afición al day trading te estallara en la cara? El tío James se congeló. El color se fue de su cara, dejando su piel de un gris pastoso y enfermizo. Su máscara de suficiencia se hizo añicos, revelando el fraude aterrorizado que había debajo. Mi tía Katy, su esposa, soltó un grito horrorizado. $100,000, gritó, volviéndose hacia su marido. Me dijiste que conseguiste una línea de crédito del banco. Me dijiste que el negocio estaba en auge. Fue un préstamo privado. Un asunto familiar, tartamudeó James, sus ojos buscando una escapatoria por la habitación que no existía. Un préstamo, dijo la abuela Margaret, su voz cortando la nueva capa de caos como el bisturí de un cirujano. De la que aún no he visto ni un solo dólar de reembolso, James. Creo que el término fue, a corto plazo, punto. La hipocresía era nauseabunda. La brújula moral autoproclamada de la familia era tan corrupta como el resto de ellos, solo que mejor para ocultarlo. La habitación estalló. La tía Katy ahora estaba sollozando y gritando a su marido. Mi primo Tyler miró a su padre con una expresión de puro y absoluto asco, luego se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Fue en ese torbellino de codicia y traición, mientras mi familia se desgarraba a sí misma, que otra voz, tranquila pero firme, impuso orden. Ya basta. Todos, deténganse ahora. Todos se congelaron. Era mi abuelo Henry. Había sido un observador silencioso toda la noche, una estatua estoica al otro lado de la mesa. Era un hombre callado, siempre eclipsado por el fuego de mi abuela, pero ahora, mientras se levantaba lenta y dolorosamente, apoyándose pesadamente en su bastón de roble,
captó la atención de toda la habitación. Observó lentamente y deliberadamente la mesa, sus ojos viejos y cansados contemplando el alcance completo de la carnicería. Vio la vergüenza total de mis padres, la humillación de mi tío, el odio hirviente de mi hermano y mi propia victoria sombría y hueca. Su mirada finalmente se posó en mí, y en sus ojos, vi una profundidad de arrepentimiento que me sacudió hasta lo más profundo. ¿Esto? Esto es culpa mía, dijo, su voz ronca por la edad y la emoción. La abuela Margaret fue inmediatamente a su lado, poniendo una mano en su brazo. Henry, no seas ridículo. Esto es su avaricia, su debilidad, no la tuya. No insistió, negando lentamente con la cabeza, su agarre apretándose en su bastón. Empieza conmigo. Siguió mirándome mientras hablaba a la habitación. Fue idea mía, hace tantos años, cuando tu abuela me contó por primera vez su plan de enviarte el dinero para la universidad, Alex. Yo fui el que dijo, Margaret, envíalo a la cuenta de Robert y Elizabeth. Es más sencillo. Evita papeleo complicado de impuestos sobre donaciones. Son sus padres. Dije, harán lo correcto y se asegurarán de que le llegue. Creí que estaba siendo pragmático. Creí que estaba siendo útil. Tomó una respiración temblorosa y entrecortada. Nunca imaginé esto. Te vi, Alex. Te vi llegando a casa tarde de tus trabajos. Vi las luces encendidas en tu apartamento a todas horas de la noche, y no dije nada. Creí que solo estabas decidido, como tu abuela. No me di cuenta de que te estabas ahogando. Dirigió su mirada decepcionada hacia mis padres. Mi consejo simple, estúpido y práctico les dio la llave de una puerta que nunca deberían haber abierto. Les dio los medios para traicionar a su propio hijo, día tras día, durante años. Y por mi parte en eso, por mi silencio, lo siento muchísimo, Alexander. Te fallé como abuelo. Su confesión fue un golpe bajo. No era una excusa para mis padres, era una trágica historia de origen. Era la pieza final y desgarradora del rompecabezas, que revelaba cómo un error pequeño y bien intencionado podría, en las manos equivocadas, pudrirse en una traición que destrozaría el mundo. La lucha se agotó en la habitación, succionada por la gravedad de sus palabras. En el silencio resonante que siguió, finalmente encontré la fuerza para terminarlo. Me levanté, mis piernas se sentían más firmes que en toda la noche. Me enfrenté a mis padres y a mi hermano, no con rabia, sino con una tranquilidad y finalidad profundas. No quiero una disculpa, dije, mi voz clara y tranquila. Una disculpa significa que lo sientes. No sientes lo que hiciste. Solo sientes que te descubrieron. Miré a mi madre, cuyo rostro estaba manchado de lágrimas de autocompasión. Miré a mi padre, que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Miré a mi hermano, cuyo odio era una fuerza palpable en la habitación. Así que, esto es lo que va a pasar, continué. Voy a salir de esta casa esta noche, y necesito tiempo. Necesito espacio. ¿Mucho? No me llamen. No me envíen mensajes. No intenten encontrarme. Cuando esté listo, si alguna vez lo estoy, seré yo quien haga contacto. Les di la espalda. Caminé hacia mis abuelos. Abracé los frágiles hombros de mi abuelo y lo abracé fuerte. Luego, abracé a mi abuela. Gracias, susurré. Y con eso, salí del comedor, por la puerta principal y hacia el aire fresco y limpio de la noche, dejando atrás las ruinas humeantes de mi familia. No miré hacia atrás. Salir de mi familia esa noche se sintió como salir de un edificio en llamas. El aire afuera estaba frío y penetrante, pero finalmente podía respirar. El año que siguió fue un proceso lento y arduo de reconstrucción, como reconstruir una ciudad después de un terremoto. Fue doloroso. Fue complicado. Y hubo días en que las réplicas del dolor y la rabia casi me derriban. Pero también fue el primer año de mi vida real. La abuela Margaret cumplió su palabra, y 2 veces más implacable. El lunes siguiente, mi nueva cuenta bancaria, que ella había abierto con una sola llamada telefónica, recibió un depósito de $54.000, más $10.000 adicionales, por lo que su abogado Liam calificó secamente como daños punitivos y angustia emocional. La tubería financiera hacia la casa de mis padres fue cortada por completo.
En pocos meses, me enteré a través de Tyler de que habían tenido que sacar una segunda hipoteca sobre su casa para mantenerse a flote. Vendieron el llamativo coche deportivo de mi hermano. El mundo cómodo y sin consecuencias que habían construido para Ryan se había evaporado de la noche a la mañana. La libertad que ese dinero me dio fue asombrosa, pero no de la manera que podrías pensar. No me fui de compras. Lo primero que hice fue dejar mi trabajo nocturno en el restaurante. Entré, le di las gracias a ese por la oportunidad y le entregué mi delantal. El alivio fue tan inmenso, se sintió físico, como si un pesado abrigo grasiento que me habían obligado a usar durante años finalmente me lo hubieran quitado. Mantuve mi tranquilo trabajo a tiempo parcial en la biblioteca del campus, no porque necesitara el dinero, sino porque amaba su orden pacífico. Era mi santuario. Por primera vez en mi carrera académica, no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Dediqué todo mi tiempo y energía recién descubiertos a mis estudios. Me reunía con profesores durante las horas de consulta. Me uní a un grupo de estudio. Mis notas, que siempre habían sido decentes a pesar de mis circunstancias, se dispararon. Entré en la lista de honor ese primer semestre, y todos los semestres siguientes. Ya no era el fantasma agotado que acechaba la parte trasera de la sala de conferencias. Era un participante activo y comprometido en mi propio futuro. También descubrí lo que se sentía una familia de verdad. Mi primo Tyler se convirtió en mi hermano. Fue mi roca. Nunca me presionó para hablar de la noche, pero siempre estuvo allí cuando lo necesitaba. Me llamaba, oye, voy a pedir una pizza y a poner el partido. Ven para acá. Esas noches sentado en su sofá viejo, gritando a la televisión, se sentían más como un hogar de lo que mi verdadero hogar jamás lo había sido. Me contó que sus padres, James y Katy, estaban en consejería matrimonial intensiva. La implosión en la fiesta había destrozado su imagen cuidadosamente cultivada, y estaban tratando de ver si quedaba algo real debajo. Papá es un desastre, le admitió Tyler una noche. Finalmente se está dando cuenta de que el respeto es algo que se gana, no algo que se hereda. Mi compañero de piso Jake fue mi otro pilar. Era un tipo tranquilo y discreto, pero tenía un pozo profundo de empatía. Fue él quien me encontró una noche sentado solo en la oscuridad de nuestra sala de estar, simplemente mirando la pared, con los dolores fantasma de mi antigua vida reapareciendo. No dijo, todo estará bien ni, deberías perdonarlos. Simplemente se sentó en el suelo a mi lado, me dio una cerveza y se sentó allí en silencio conmigo durante una hora. Su tranquila compañía fue más curativa que cualquier palabra. Y mi relación con mis abuelos renació. Cenábamos todos los domingos, solo nosotros tres. Fue en esas tranquilas tardes cuando realmente llegué a conocerlos. El abuelo Henry me preguntaba sobre mis clases de ciencias políticas, y teníamos largos y reflexivos debates. Comenzó a tratarme no como a un nieto, sino como a un igual intelectual. La abuela Margaret me contaba historias sobre sus propias luchas como joven que comenzaba un negocio en un mundo de hombres. Me estaban mostrando sus verdaderos yo, sus vulnerabilidades y sus fortalezas. Me estaban enseñando lo que realmente significaba un legado de integridad. Mi antigua familia intentó romper el muro de silencio que yo había construido. Los primeros meses, fue un aluvión de mensajes de voz furiosos y llenos de odio de Ryan, culpándome por arruinar su vida. Los borré todos sin escuchar más allá de los primeros segundos. Luego, comenzó la campaña de mi madre. Fue una serie de mensajes de texto, cada uno una clase magistral de culpa manipuladora. Uno decía, Alex, espero que seas feliz. La presión arterial de tu padre es peligrosamente alta por todo el estrés. Otro, echamos de menos a nuestro hijo. Este silencio está destrozando a tu familia. Es hora de dejar ir la rabia y perdonar. Y el que me hizo finalmente bloquear su número, no entiendo por qué me haces esto a mí después de todo lo que he hecho por ti. Ni una sola vez ninguno de ellos contenía las simples palabras, siento lo que hicimos. Siempre se trataba de ellos, de su dolor, de su estrés, de sus necesidades. Me demostró que mi decisión había sido la correcta. No habían cambiado, solo habían perdido su poder sobre mí. Casi exactamente un año después de la fiesta, unas semanas antes del Día de Acción de Gracias, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero un instinto me hizo contestar.
Hola, dije. Una pausa, luego una voz que no había oído en un año. Alex, hijo. Soy papá. Sonaba diferente, más delgado, cansado. Me quedé en silencio. Escucha, Alex dijo, y pude oír el nerviosismo en su voz. Sé que dijiste que no llamara, pero tu madre y yo, esperábamos que consideraras venir para Acción de Gracias. Solo para cenar. Para intentar, ya sabes, empezar de nuevo. Ser una familia de nuevo. Cerré los ojos. Lo imaginé, un hombre destrozado no por mis acciones, sino por las consecuencias de las suyas. Sentí una punzada, no de rabia, sino de pena. Pero la pena no era suficiente para hacerme volver a ese edificio en llamas. No puedo hacer eso, papá, dije. Mi voz era tranquila, pero firme. No hubo vacilación. No estoy listo para eso. Y no creo que lo esté en mucho tiempo. Pero, hijo. Tengo que irme, dije, cortándole suavemente. Me alegro de que estés bien, pero la respuesta es no. Terminé la llamada. No fue un acto de venganza. Fue un acto de profundo autocuidado. Había pasado un año reconstruyendo cuidadosamente una nueva vida, una vida llena de paz, respeto y amor genuino. Yo era el arquitecto de esta nueva vida, y no dejaría que el equipo de demolición de mi pasado se acercara a ella. Ha pasado otro año desde esa llamada telefónica. Estoy en mi último semestre de universidad ahora. Hace unas semanas, recibí mi carta de aceptación a un prestigioso programa de posgrado en políticas públicas en la costa este. Es un sueño que nunca me habría permitido tener cuando funcionaba con 3 horas de sueño y una dieta de ramen instantáneo. La vida ya no es solo estable, está llena de promesas. Las cenas de los domingos con mis abuelos siguen siendo el ancla de mi semana. La abuela Margaret ya está planeando un viaje para visitarme una vez que me mude. El abuelo Henry me dio su vieja y hermosa pluma estilográfica como regalo de felicitación. Para firmar cosas importantes, dijo con un guiño. El gesto fue pequeño, pero el significado fue inmenso. Mi vida está llena. Mi amistad con Tyler y Jake es del tipo que dura toda la vida. Incluso estoy saliendo con alguien, una mujer inteligente y divertida de mi clase de relaciones internacionales que me mira y me ve a mí, no el equipaje de mi pasado. De vez en cuando, en los momentos de tranquilidad, caminando por el campus al atardecer o a altas horas de la noche en la biblioteca, pienso en ellos, mis padres, mi hermano. El odio crudo y ardiente ha desaparecido hace mucho tiempo. El odio es una carga pesada, y he trabajado demasiado duro para ser libre como para seguir cargándola. Lo que queda es una extraña y hueca tristeza, un luto por la familia que debería haber tenido. Siento pena por la madre que estaba tan cegada por el favoritismo que no pudo ver el dolor de su otro hijo. Siento pena por el padre cuya debilidad permitió tanta destrucción. Y siento pena por el hermano que estaba tan consumido por el derecho que me veía como un obstáculo en lugar de un ser humano. El dinero, me doy cuenta ahora, nunca fue el verdadero problema. Los $54.000 fueron solo un síntoma de la enfermedad. El verdadero crimen fue el robo lento y sistemático de mi autoestima. La verdadera traición fue hacerme sentir que valía menos. Irónicamente, perder ese dinero y descubrir esa verdad fue el evento más liberador de mi vida. Me obligó a dejar de esperar su aprobación, a dejar de esperar que algún día me vieran. Me obligó a verme a mí mismo. Me obligó a luchar por mi propio valor. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No estoy seguro de que sea cierto. Creo que algunas cosas simplemente te matan un poco. Dejan cicatrices. Pero he aprendido que las cicatrices no tienen por qué ser una fuente de vergüenza. Son la prueba de que has sanado. Son un testimonio del hecho de que sobreviviste a la batalla. Mis cicatrices son un mapa de dónde he estado, y son un recordatorio constante y poderoso de que nunca, jamás, me permitiré volver allí. Me recuerdan que mi valor no lo determina mi familia. No lo determina mi cuenta bancaria ni la opinión de nadie más. Lo determinan mis propias acciones, mi integridad y mi coraje para proteger mi propia alma. Es lo único que nadie te puede quitar, a menos que tú lo permitas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que luchar por tu propio valor contra las personas que se suponía que debían apoyarte?
Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Los leo todos. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene después.